Bien, comienzo de nuevo. Tenía el micrófono apagado. Os decía que soy David Rivero, soy uno de los ancianos en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, en Madrid. Y también os decía que posiblemente este sea el último domingo en que me dirija a vosotros desde mi despacho en casa. Esperamos, con la bendición del Señor, poder comenzar nuestros cultos el próximo domingo con ciertas limitaciones. Pasaremos información a todos los miembros de la iglesia y a aquellos que asisten regularmente sobre cuál será el protocolo de actuación. Pero es un gozo compartir por este medio la palabra con vosotros en el día del Señor. Me aseguran que ya está todo en orden, así que vamos a orar y vamos a considerar este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 18, en el que el apóstol, después de hablarnos de toda la vestidura del soldado cristiano, nos dice cómo hemos de ponérnosla, y es por medio de la oración. Así que vamos a comenzar precisamente orando. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque te acercas a nosotros, has venido a este mundo que has creado, no estás alejado de nuestros sufrimientos ni de nuestras necesidades, y lo has demostrado enviando a tu propio Hijo, haciéndose hombre como nosotros sin dejar de ser Dios, para rescatarnos de nuestros pecados. Cuando consideramos, Señor, que los ángeles, muchos de ellos cayeron, desobedecieron, y tu Hijo no se hizo ángel para salvarles a ellos, pero por nosotros sí se hizo hombre y se sometió a las leyes hechas por ti para las criaturas, las cumplió perfectamente, con ello obtuvo la justicia necesaria para que sean cubiertos nuestros pecados y para que podamos tener acceso a tu presencia. Señor, conocer estas cosas nos llena de fe y por esa fe tenemos una nueva vida en Cristo. Esa fe tú la vas aumentando en nosotros, la vas desarrollando por medio de tu palabra. Y es para nosotros un privilegio en esta mañana en que no podemos reunirnos como iglesia, pero sí podemos estar juntos en este estudio de la palabra. Es un privilegio acercarnos a tu trono para pedirte que tú nos bendigas. Señor, no queremos ni quien habla ni los que escuchan, no queremos simplemente en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, intentar acometer una tarea tan importante como discernir tu voz y entender lo que tú nos quieres decir. Por eso te suplicamos que estés con nosotros, ya sea en este momento en directo o los que puedan escuchar esta grabación. Señor, que hagan una pausa, que imploren tu presencia en sus vidas, que tú abras su entendimiento y que, Señor, al terminar este ejercicio podamos todos conocerte mejor, conocer mejor nuestros deberes y también los privilegios que tú nos das. Estas cosas, Señor, que no merecemos en absoluto, pero que somos conscientes que las necesitamos, te las pedimos y para que tú nos las concedas. Lo hacemos no en nuestros nombres, no en nuestros méritos, sino solo y exclusivamente en los de tu Hijo. Amén. Bueno, pues os invito a buscar en vuestras Biblias el capítulo 6 del libro de Efesios, que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y en el versículo 10 de este capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es el versículo 18 el que va a centrar nuestra atención en esta mañana, donde el apóstol, después de hablarnos de cómo hemos de vestirnos para afrontar la batalla espiritual que vivimos constantemente, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Predicar sobre la oración es difícil porque orar es la disciplina espiritual más difícil. Una de las cosas más difíciles, si no la cosa más difícil del mundo, es la oración. Al fin y al cabo es dirigirnos a Dios, dirigirnos al Rey soberano del universo. Y hoy en día parece que ningún predicador se atreve a comenzar un estudio, un sermón sobre la predicación sin previamente hacer una especie de disclaimer de decir, bueno, que sepáis que para mí esto también es una asignatura pendiente. Yo mismo en alguna ocasión habré dicho esas palabras, pero preparando este estudio me he sentido reprendido por el Señor. Uno no puede anunciar su debilidad espiritual en ningún área esperando la complacencia de su audiencia, esperando que otros sean indulgentes con uno y no le miren con malos ojos. Imaginad que el estudio de hoy fuese sobre la gula. Yo dijese, hermanos y amigos, reconozco que la gula es una de mis asignaturas pendientes. O si estuviese hablando sobre la lujuria, ¿qué pensaríais de mí si dijese, bueno, esta es una de las áreas grises en mi vida? O si hablase de la murmuración o del abuso del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente y dijese, bueno, comprenderéis que para mí es una asignatura pendiente. O al predicar sobre no hurtarás, sobre la pereza o sobre la homosexualidad, que dijese, bueno, esta es una asignatura pendiente. Bueno, con tanta asignatura pendiente, suspenso general, ¿verdad? Parece que en la vida cristiana, y no solamente los predicadores, pero parece que estamos buscando un poco la complicidad de otros cristianos que nos digan, pobrecito, lo entiendo, me identifico contigo, nadie es perfecto. Un hombre de Dios debe saber cuáles son sus áreas de debilidad en la vida y no quedarse satisfechos con ellos como que son asuntos consustanciales con su naturaleza humana. No nos podemos tomar este asunto de la oración a la ligera, y no solamente los pastores y los predicadores. Ningún cristiano puede tomarse esto como un asunto de menor importancia. Pensad, por ejemplo, en la iglesia primigenia, en el primer siglo. Había hombres en la iglesia allí en Jerusalén que habían estado con Jesucristo, que habían sido comisionados con el apostolado para ir y predicar el evangelio, habían sido, se les había otorgado el poder para demostrar con señales y con milagros su don apostólico. Pero en la vida cotidiana de la iglesia, esos apóstoles estaban preocupados porque, aparte de dedicarse a la predicación, tenían otros deberes principales en su predicación, en su ministerio. Y sucedía que en este asunto de dar de comer a los pobres que había en la iglesia, dedicaban más tiempo del que era razonable a asegurarse de que aún algunas personas que se estaban quedando sin comer tuviesen su parte, tuviesen su ración. Y ellos consideraban que con eso estaban dejando de lado su vocación principal.
Y eso es lo que dio lugar a que la iglesia nombrase a aquellos primeros diáconos. Recordemos que al hacerlo, y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 6, versículo 4, dice que la iglesia nombre a estos hombres que se dediquen a servir a las mesas, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fijaos, cada iglesia tiene que insistir en que sus ministros, sus pastores, sus ancianos, no solamente se dediquen a la palabra, sino también que se dediquen a la oración. Tú debes retar a tus pastores, a tus ancianos, debes preguntarme en ocasiones, ¿estás orando por mí? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Cumples tu ministerio en este área? Y si no, ve a tu despacho, cierra la puerta y ora por mí. Y cuando tú ores por tu pastor o por tus pastores, di, Señor, haz que mi pastor, mi predicador, mi anciano, sean unos hombres de oración. No tenemos ni idea, no somos capaces de valorar, de calibrar la importancia que tiene la oración, por ejemplo, para la predicación. Necesitamos depender del Señor, reconocer nuestra dependencia e ir a Él. Así que lo mejor que puedes hacer por tu pastor o por tus pastores es orar por él o por ellos. Y fijaos que el apóstol aquí ha estado en todo este pasaje, ha estado usando ilustraciones del área o del ámbito militar. Y sabemos que en todo ejército hay distintos cuerpos. Está la infantería, la caballería, la artillería, los ingenieros, etc. Y hay un cuerpo del ejército que se conoce como la intendencia. Y estos son los que mantienen a los soldados que están en el frente con las armas suficientes, con la munición, con la comida, con el abrigo, cubren todas sus necesidades. Son los que suministran, proveen esa intendencia. Bueno, pues la iglesia también necesita ese cuerpo de intendentes que procuren por medio de la oración lo que es necesario para que los soldados que están en el frente de batalla tengan todo lo que necesitan. Uno puede tener los generales más capacitados y con las mejores estrategias. Uno puede tener los soldados más valientes, pero se perderán las batallas y se perderá la guerra si esas personas quedan aisladas, si no tienen el abrigo suficiente, si no tienen la munición, si no tienen la comida para mantenerse en pie. Como un ejército del Señor, nosotros necesitamos comida, necesitamos suministro, necesitamos que si se nos rompe el escudo, alguien nos provea un escudo nuevo. Necesitamos que si alguien nos da un golpe en el yelmo, alguien nos provea uno nuevo. Necesitamos todos esos suministros para no perder esa campaña, esa lucha, esa disciplina espiritual. Así que, porque eso es así, ahí también nos ataca Satanás. Pero tenemos que estar con valentía, con fortaleza, bien equipados, teniendo toda la armadura de Dios y sabiendo que necesitamos esa provisión constante, esa línea abierta de suministro para poder mantener nuestra energía espiritual. ¿Y cuál es esa línea de suministro? Pues es la oración. Es esa línea que te mantiene en contacto con el cuartel general, en este caso con nuestro Señor, con nuestro general, con el caudillo que va delante de nosotros, el que nos llama a la guerra. Él es el que suple nuestras necesidades diarias. Es en Él en quien recibimos el agua, el que nos refresca, el que nos revitaliza, el que nos capacita para luchar contra Satanás. Y aquí en Efesios 6, la Biblia llama al pueblo de Dios a combatir, proporciona o advierte de cuáles son esas piezas de la armadura espiritual del armamento. Y cuando llegamos al versículo 18, encontramos, después de decirnos cuál es nuestro equipamiento, dice, ponéroslo, ajustároslo, estar preparados, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos, la manera en que nosotros obtenemos los suministros frescos, el alimento necesario, el alimento interno, para que podamos mantenernos firmes y poder afrontar esta lucha espiritual es por medio de la oración. Y tenemos que darnos cuenta que aquí, a diferencia de los elementos anteriores,
La oración, por la manera en que lo presenta el apóstol, no forma parte de la armadura que nos protege. Más bien describe la manera en que nos ponemos esa armadura, en que usamos esa armadura. Es interesante que aquí Pablo engloba muchísimo. Tal vez después de la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, esta es tal vez la expresión, el pasaje más completo que más abarca en la enseñanza bíblica con respecto a la oración. Se nos dice que debemos orar en todo momento, de todas las formas, con todo tipo de oraciones y de súplicas, que debemos de orar con perseverancia. El alcance de nuestra oración, que debemos hacerlo por todos los santos, que lo debemos hacer en el Espíritu. Así que hacemos bien a prestar atención a esta palabra. Y en esta mañana vamos a ver 4 aspectos de la oración. Pero antes hay un quinto punto, que será el primero. Tenemos que aclarar qué es eso de orar en el Espíritu. Así que para aquellos que están tomando nota, en primer lugar vamos a aclarar qué significa eso de orar en el Espíritu, porque hoy en día especialmente es una expresión muy mal entendida que da lugar a auténticas aberraciones dentro de algún sector de la iglesia o de lo que se llama la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol nos indica que debemos orar en todo tiempo, o sea, en todo tipo de ocasiones. En tercer lugar, vamos a ver lo que nos dice sobre orar con todo tipo de oración y súplica. Y ahí veremos al menos 3 maneras de orar, 3 cosas que constituyen esa oración que aquí se demanda. En cuarto lugar, se nos dice con qué frecuencia. ¿Cuándo debemos dejar de orar? Bueno, la frecuencia es constante. ¿Cuándo debemos de orar? Nunca. Hay que perseverar en la oración. Y en quinto lugar, vamos a ver lo que dice al final el apóstol: debemos orar por todos los santos. Así que comenzamos en primer lugar haciendo esta aclaración: orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Bueno, pues hoy en día en algunos sectores del cristianismo se llama o se considera que orar en el Espíritu es lo que algunos llaman orar en lenguas. Tenemos que saber o recordar que hubo tiempos en el Nuevo Testamento en que algunos hombres podían orar en otros idiomas que el suyo habitual. En los tiempos de los apóstoles, antes de que se escribiera nada del Nuevo Testamento, de esta segunda parte de la Biblia, había personas que por el poder del Espíritu Santo eran capaces de hablar en idiomas con los cuales previamente no habían tenido ningún contacto, no sabían hablar esos idiomas. Pero es interesante que aún entonces, cuando algunas personas podían hablar en esos idiomas, en esas otras lenguas, se les advierte que si aún pudiendo hablar esas lenguas no tenían amor, entonces esas personas no tenían el Espíritu de Dios. Si no había amor, eran pues como un cencerro que hace ruido, como un platillo, como un gong que hace ruido pero que no significa nada. No es ni siquiera, es música, es un ruido, no es ni un sonido, es un ruido molesto. El amor en los días apostólicos, el amor en el primer siglo, ese sí que era, y por supuesto posteriormente, pero esa sí que era una señal de que una persona era del Señor. Esa sí era una señal de que uno había nacido de nuevo. Las lenguas, esos idiomas, no todo el mundo lo hablaba, pero el lenguaje universal del cristiano era el amor. Porque ¿cuánto tiene del espíritu un metal que resuena? Un platillo que se golpea en estos días, que hay esas caceroladas. ¿Qué tiene de espiritual eso? Absolutamente nada, cero, absolutamente. Así que lejos de hablar en lengua para demostrar que una persona estaba llena del Espíritu Santo, lo que tenía que tener es la manifestación de la obra del Espíritu en su corazón. Todas, incluso esas capacidades de hacer milagros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13.
puedes sacrificar tu vida, puedes dar todo lo que tienes, puedes incluso tener capacidad para entender la Escritura. Si no tienes amor, entonces te falta lo esencial del Evangelio. Así que nadie te confunda. Hablar en lengua, mucho menos balbucear palabras que no tienen sentido en ningún idioma y que no significa nada. Eso no es orar en el Espíritu. Podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 14:14, el apóstol Pablo incluso habla del orden en que tenía que orar o que tenía, por ejemplo, que cantar. Y dice allí, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tiene que haber una comprensión, si no, nuestra oración es estéril. Por lo tanto, en ese contexto es que el apóstol nos dice, oremos, permanezcamos firmes, orando por todos los santos. Mantengámonos alertas, mantengámonos despiertos, velando siempre. No nos podemos dormir. Qué triste cuando hay una situación de alguien que está grave o está viviendo una situación y dice, bueno, oraré por ti, como no puedo hacer otra cosa, como si esto fuese, bueno, ya que no puedo hacer lo que es realmente importante, oraré por ti. Es que hay algo mayor que ir a aquel que todo lo suministra, aquel que todo lo puede, aquel que es generoso y misericordioso, aquel que gobierna el mundo y todas las circunstancias. ¿Hay algo mayor que dirigirse a él a presentarle la necesidad propia de otro? Y si eso es así, nos preguntamos, bueno, ¿y podemos hacer eso de manera descuidada? ¿Podemos hacer eso sin estar alerta? ¿Podemos rendirnos porque estamos cansados o bien cansados físicamente o cansados espiritualmente? ¿Podemos dejar de orar porque nos parece que ya, bueno, como que oramos en piloto automático? Hacemos varias oraciones al día y no estamos orando en el espíritu, no estamos orando en entendimiento, sino repitiendo frases que si se calcasen nuestras oraciones y pusiesen una al lado de la otra, parece que no hemos evolucionado, no hemos avanzado en nuestra manera de orar. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes. Y si estamos cansados en cualquier sentido, tenemos que decírselo al Señor. Tenemos que decir, Señor, mira cómo estoy. Y Él lo advirtió. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él conoce nuestra debilidad. Por lo tanto, tenemos que estar alertas a esto porque de aquí nos viene la vida. De aquí nos viene ese suministro. Estamos en medio de un campo de batalla y no podemos quedarnos solos sin conexión con nuestro cuartel general. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Así que orar en el Espíritu no es orar tampoco en una especie de éxtasis, en una atmósfera de unas expectativas elevadas, de una espiritualidad, o lo que entendemos que es una espiritualidad profunda relacionada con nuestros sentimientos, o considerar que orar en el Espíritu es quebrantarse con lágrimas que a veces son de puro cocodrilo. Hay momentos en que oramos llorando y hay momentos en que oramos llenos de gozo y de admiración porque la palabra del Señor tal vez o las circunstancias que el Señor ha traído a nuestras vidas nos llenan de gozo. Hay momentos para eso, pero no debemos orar en relación con nuestros sentimientos. No menospreciamos nuestras emociones, pero orar en el Espíritu no es orar de manera emocional necesariamente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque orar en el Espíritu es orar en la iluminación que da el Espíritu. ¿Por qué medio nos habla el Espíritu? Eso lo hemos visto anteriormente. Hemos visto que el Espíritu nos habla por su palabra. Así que orar en el Espíritu es orar comprendiendo la sabiduría de Dios, los anhelos de Dios para mí, los deseos de Dios para mí. Orar en el Espíritu significa orar confiando en la obra iluminadora del Espíritu, en la obra del Espíritu que nos da esa certidumbre de que somos escuchados. Orar en el Espíritu, saber que nuestra energía espiritual viene de Él y viene por su medio, que es la palabra. Esa es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, inspirada, exhalada por Dios.
De tal manera que tú quieres orar en el Espíritu, ora con la Biblia abierta. Haz de la palabra tu oración, lo que te inspire, lo que te mueva a orar. Usa el lenguaje bíblico, pero no solamente el lenguaje por decir, repito unos versículos en mis oraciones. No, ora en la línea de la palabra. Lleva a tu vida la palabra del Espíritu, esa espada. Llévala, devuélvela al Señor en oración. Hazte con sus promesas. Dice, Señor, tú has prometido. Me cuidarías en estas circunstancias, me proveerías en esta situación. Y vengo, Señor, humildemente a pedirte. Eso es lo que significa orar en el Espíritu. Y así nuestras oraciones serán agradables al Señor. Y así el Señor responderá. Nuestra oración incluirá adoración, porque conoceremos a ese Dios que es, cómo es, y a Él le daremos alabanza. Nuestra oración incluirá confesión de pecado, porque veremos la distancia moral que hay entre Dios y nosotros. Es de esa manera, por el Espíritu, que seremos agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. David confesando su pecado en el Salmo 51. Es en la palabra donde encontraremos cuáles son los instintos y los afectos sanos que el Espíritu pone en nosotros por medio de la palabra. Es entonces cuando pediremos, no para nuestros deleites, sino para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que significa orar en el Espíritu. Y el Espíritu es Dios, y Dios es un Dios de orden. De tal manera que cuando oramos en el Espíritu, debemos mortificar los excesos que algunos tienen, que son pura sensualidad, que dan gritos, que ríen a carcajadas, que ladran, que reprenden, que ordenan, que declaran. Eso no es orar en el Espíritu. Eso es perder la luz de lo que el Señor nos habla. Orar en el Espíritu también es dejar esas oraciones casi infantiles que algunos seguimos repitiendo, como hacíamos cuando éramos niños. Tenemos que madurar y le pedimos a Dios por su Espíritu que nos dé entendimiento. Por eso en aquel pasaje que os cité antes, 1 Corintios 14, cuando el apóstol dice, bueno, entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo de cantar? Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Y quién me lo da? No la sabiduría humana, no las costumbres de la iglesia o la cultura de mi denominación o a lo que yo estoy acostumbrado. Oraré con el entendimiento que me da el Espíritu en su palabra. Lo mismo que cantar, debo hacerlo. Es que esta melodía es tan hermosa, esto me transporta, esto expresa mis sentimientos. No, ora con el entendimiento de Dios que te ha dado en su palabra, que tus himnos estén llenos de teología, de sana teología. Bueno, ese es un asunto aparte, ¿verdad? Así que orar en el Espíritu es todas estas cosas. Orar en el Espíritu es dejar el formalismo, orar de una manera, por así decir, religiosa, repetir una serie de oraciones en distintos momentos del día. Fijaos que cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les habla de qué es lo que tenía que llenar sus vidas, lo que tenía que controlar sus vidas, qué es lo que controla nuestra vida de oración, qué es lo que dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Estas cosas que encontramos en la palabra, se completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y veremos que todo eso está incluido aquí en este versículo, sino cada cual considerando también a los otros, y que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es orar en el Espíritu. Y nosotros habremos aprendido a orar en el Espíritu, que es la única manera en que debemos y podemos orar cuando somos gobernados por el Espíritu y no por nuestros sentimientos, ni por nuestros hábitos, ni por nuestras costumbres. Bueno, esto era solo una aclaración, pero también parte de la enseñanza de este pasaje. Vamos a ver ahora las otras 4 características de la oración según este pasaje. Nuestro segundo punto, por lo tanto,
es ver lo que dice aquí el apóstol en el versículo 18, orando en todo tiempo, o sea, en todas las ocasiones. Y esto es algo que no encontramos solamente aquí, es algo habitual, es una enseñanza con la cual estamos familiarizados en todo el Nuevo Testamento. El Señor nos enseña orar sin cesar. El apóstol Pablo también nos dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. El Señor da incluso ilustraciones, hace parábolas de personas que oraban con insistencia. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, le dice, el Señor es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que la oración es como el respirar para el cristiano. La oración no tiene límite. Hay personas que simplemente hacen una especie de rezo y cada día se levantan, hacen una oración tipo y luego a la hora de comer y luego a la hora de irse a la cama o cuando salen de viaje, etcétera. En esto tenemos que hacer ejercicio también. No caigamos como en esos veteranos que hacen una de estas carreras populares, esas medias maratones, y no están acostumbrados, y en los primeros 100 metros quieren adelantar a todo el mundo, pero luego les entra el flato, se tienen que parar y ya van arrastrándose cabizbajos hasta la meta. No, tenemos que seguir, tenemos que perseverar, no solamente en los momentos de alegría, no dejando que sean nuestros sentimientos los que nos estimulen a nuestros deberes. Tenemos que recordar que esto es muy importante. Para orar, no tenemos que sentir que tenemos que orar. Fijaos, cada día hacemos cientos, si no miles de cosas que no las relacionamos con nuestros sentimientos. Si tocan a la puerta, no decimos, ay, no me siento como yendo a abrir. Si tengo que sacar la basura porque ya huele, no digo, ay, no me siento que debo hacer esto. Si estás amamantando un bebé y llora que te está pidiendo la comida, dice, ay, no sé si debería, hoy no me siento muy madre. Ni se nos ocurre, lo hacemos. Y lo mismo la oración. No relacionemos este deber tan fundamental y tan importante con cómo nos sentimos. Por supuesto que si además de orar por todo lo que hoy estamos viendo, me siento impulsado a hacerlo, disfruto de ello, voy con anhelo, con ansia y termino lleno de gozo, pues mejor que mejor. Pero que no dependa de que hoy me siento como orando y si no me excuso en eso de, es que como no me sentía para orar, pues para no ser un hipócrita, pues mejor no oro. No, el hábito, el callo, ese entrenamiento como hace el atleta, tiene que ser constante. Fijaos que la vida cristiana en buena parte implica abandonar malos hábitos y adoptar hábitos nuevos. Y todos tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. Cuanto más nos entrenemos en la piedad, cuanto más nos entrenemos en tener resistencia, cuanto más fortaleza de carácter desarrollemos, cuanto más paciencia, cuanto más longanimidad, mejor podremos hacer todas las cosas, aprovechar todas las disciplinas espirituales. Y es por eso que el apóstol dice, orad en todo tiempo. Y ahora te quiero dar unas indicaciones muy prácticas, pero muy sencillas, al mismo tiempo de cómo poner en marcha eso de orar en todo tiempo. Imagínate que mañana por la mañana te levantas, abres los ojos, ora al Señor, dice, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que vea las maravillas de tu ley. Cuando luego te vistas, recuerda y dice, Señor, gracias porque tú me has vestido con la justicia de Cristo. Haz que mi vida esté adornada con el manto de la salvación. Cuando vayas a asearte, di, Señor, lávame de mi pecado, límpiame de cualquier inmundicia que pueda tener en mi conciencia, cualquier pecado no confesado. Cuando te calientes el desayuno y te lo prepares, di, Señor, lléname del fuego de tu amor por ti, por tu iglesia, por los perdidos.
Cuando te toque limpiar un poco la casa, di, Señor, que mi corazón sea limpiado de todas las abominaciones a las cuales está acostumbrado. Cuando sales a trabajar, di lo que dice aquí al principio de este capítulo 6, que como obreros, dependiendo de otros, que no lo hagamos, no trabajemos para agradar a los hombres, sino, Señor, haz que trabaje para ti. Y así cuando sales a estudiar, y Señor, que igual que aprendo matemáticas, lengua, biología o lo que sea, que pueda poner este conocimiento a tu servicio. ¿Te das cuenta? No hace falta que cada una de estas oraciones sea una oración de media hora, pero así podemos orar todo el tiempo, sabiendo que tenemos a ese gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Aprovechemos su intercesión. Vayamos a Él, démosle gracias para que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente estén dispuestos. Y le demos gracias al Señor desde el primer desayuno, cada comida que digamos, Señor, con agradecimiento tomo estos alimentos que tú me das. Y aprovecha, busca un buen momento. Aparte de todos esos instantes de oración, busca un momento en que te puedas apartar. Tal vez mi consejo personal es que lo hagas a primera hora del día, antes de que vengan todas las distracciones del mundo que te rodea. Cierra la puerta de tu dormitorio donde puedas tener un momento de paz y tranquilidad. Lee un poco la palabra del Señor. Escúchale a Él hablando contigo y luego respóndele a Él en oración. El lugar es lo de menos. La postura, si lo haces sentado de rodillas o de pie, eso es lo de menos. Lo importante es que ores en todo tiempo. Da igual si oras en voz alta, no es imprescindible. Hay momentos en que no debes orar en voz alta. Tú no puedes ir a un restaurante a comer y pedir que todo el mundo haga silencio porque tú quieres orar en voz alta. El Señor advierte de aquellos que oraban en voz alta en las esquinas para ser oídos de los hombres. El lugar no es tan importante. La postura física tampoco es tan importante. Es el espíritu de oración, la continuidad. Así que comienza en ese lugar secreto, en ese lugar privado y ora en toda circunstancia. Antes de cada decisión, cuando suena el teléfono, Señor, que tenga palabras de gracia, que pueda dejar a esta persona con el amor de Cristo en sus oídos. Cuando alguien toca la puerta, cuando salga de compra, Señor, que el materialismo no invada mi mente, que no compre impulsivamente. Cuando conozca o me encuentre a otras personas, Señor, que aunque sea una persona que siempre me habla y me critica o habla mal de otro, Señor, que yo sepa cómo responderle. Cuando me enfrento a mis quehaceres, Señor, dame sabiduría, líbrame de accidentes innecesarios. Cuando abro la prensa, cuando leo un libro, cuando accedo a internet, Señor, hay tantos peligros en esta pantalla. Señor, líbrame de ellos. Tantas cosas. Mézclalo todo eso en oración. Honra al Señor diciéndole, Señor, entro en esta actividad, me mantengo en ella y salgo de ella con las fuerzas que tú me des. A eso es a lo que se refiere aquí el apóstol cuando dice en todo tiempo. Hay un pasaje interesante en el libro de Nehemías, recordad, este hombre que era el copero del rey Artajerjes y cuando se entera de cómo está la ciudad de Jerusalén, él se le pone una cara larga que este hombre que estaba todos los días en la presencia del rey, el rey lo nota y le dice, Nehemías, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué responde Nehemías? Dice allí en el capítulo 2, versículo 4, dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, etcétera, etcétera. Pero fijaos lo que ocurre aquí. El rey le ve que haya acontecido, le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hace Nehemías? En ese instante clama al Señor y le pide sabiduría, le pide las palabras correctas, le pide al Señor que abra el corazón del rey para que le conceda su petición. Ahora, ¿os imagináis la escena? ¿Os imagináis ahí al rey esperando? Es que Nehemías, como es un hombre de Dios, a ver si termina su devocional. Y Nehemías allí orando, sí, Señor. No, eso fue en un instante, fue en un flash, fue en un segundo.
El rey ni se dio cuenta de esa pausa. Esto lo podríamos llamar una oración express, pero era un hombre que oraba y que sabía que en aquel instante, en lo que para el rey fue un segundo, para este hombre de Dios fue el tiempo suficiente para decir: Señor, me encomiendo a ti. Señor, dame palabras, dame gracia y dame tu respuesta a través de esta pregunta que me está haciendo el rey. Orar en todo tiempo. Ahora, eso no quiere decir que deje toda tu vida de oración a estos impulsos del momento, a estas situaciones. Para que puedas en esas situaciones recurrir a Dios antes que al rey, tienes que ser un hombre, una mujer de oración. Nuestro siguiente punto tiene que ver con los tipos de oraciones y súplicas. Dice: con toda oración y súplica. Yo me ayudo de una regla de estas mnemotécnicas, que es la palabra acts, es la palabra inglesa para hechos, o el libro de los hechos, ¿verdad? Adoración, confesión, la T es Thanksgiving, acción de gracia y súplica. Y procuro que en todas mis oraciones, y alguien dirá: ¿qué mecánico es esto? Bueno, pues hay cosas que hay que saber hacerlas mecánicamente para que luego te salgan automáticamente. Debo y procuro que en mi oración comience con un reconocimiento de quién es Dios. Adoración. Padre nuestro que estás en los cielos. Confesar mi pecado. Soy indigno, pero Señor, aún así me acerco a ti para hablar contigo, para honrarte y para pedirte. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Darle gracias. Señor, gracias por las miles de cosas que nos concede cada día. Y finalmente, la súplica. Señor, vengo a ti porque necesito esto y esto. No voy a otro, te suplico a ti. O sea que, bueno, esa es una regla que puede ayudarte también. Pero fíjate que aquí el apóstol dice que debemos orar con todo tipo de oración y súplica. Vamos a ver al menos 3 aspectos de la oración que nos pueden ayudar aquí. En primer lugar, una forma de oración es la comunión. Fijaos, lo que para mí es habitual, posiblemente para muchos de vosotros ha sido extraordinario en estos días en que yo trabajo básicamente la mayor parte de mi tiempo en casa. Este confinamiento no me ha supuesto en ese sentido ningún sacrificio, pero para algunos de vosotros sí ha sido una novedad. Y no sé si os habéis encontrado como me encuentro yo en muchas ocasiones. Estoy aquí en el despacho y me levanto y tal vez voy a la cocina pues, a tomar agua, pero casi voy simplemente por encontrarme con mi esposa, con mi amada. A veces no tengo gran cosa que decirle, ni espero que me diga nada extraordinario. Simplemente porque el Señor ha puesto amor entre nosotros, me gozo en estar en su cercanía. Disfruto esos instantes en su presencia. No me imagino lo contrario, que estando tan cerca, pudiendo tener esta posibilidad, solo me acerque a ella para la hora de comer o para hablar de nuestros planes o discutir nuestro futuro o para decirle: mira, que ha llamado uno de nuestros hijos y me ha dicho esto o lo otro, o que esté con ella simplemente para ver juntos la televisión. Una relación es algo mucho más que eso. Implica una comunicación regular, implica expresiones de afecto constantes, muestras de amor tantas como sea posible y con tanta frecuencia como sea posible. La oración no es solamente un conjunto de poses, cerrar los ojitos, juntar las manitas y decir una serie de fórmulas ya manidas y repetidas. La oración es una relación, es manifestar una relación con nuestro Dios. Si Dios es un completo desconocido para nosotros, si no tenemos familiaridad con Él, si solamente vamos a Él cuando necesitamos algo, hay un problema entre nosotros y nuestro Dios. La oración tiene que ser relacional, tiene que ser un aspecto más de nuestra relación constante con Dios. Debe ser una conversación de doble vía. El Señor nos habla por su palabra y nosotros venimos a Él no solamente para decirle: Señor, aquí tienes la lista de la compra, vete proveyéndome para este día y para los próximos semanas y meses. No. Queremos deleitarnos en el Señor.
Queremos hablar, Señor, mira, esta es mi realidad. Así lo veo yo. No sé qué hacer con esto. Señor, me gustaría encontrar en tu palabra qué indicaciones das respecto a esta situación que yo estoy viviendo. Quiero escucharte cuando lea tu palabra. Quiero conocerte más. Quiero acercarme a ti. Quiero sentirte cercano. Eso es la oración que debemos hacer constantemente, respetando la naturaleza de Dios. Dios no es simplemente una fuerza. Dios no es Amazon que nos provee todo lo que le pidamos. Dios es espíritu. Dios es personal. Dios quiere una relación personal con nosotros y Él desea esa relación. Fíjate que cuando Dios creó al hombre y todavía no había entrado el pecado en el mundo, Dios no lo creó y dijo, bueno, me voy a otro lado de la galaxia más lejana de aquí, ahí te dejo. No, Dios dice que venía todos los días a tener comunión con esta criatura. Y esa criatura se deleitaba en la comunión, en la visita diaria de su Dios, de su Creador, de su Rey, de su Señor. Eso forma parte. La comunión con Dios forma parte de lo que se nos dice aquí que debemos hacer. Porque habrá momentos en que nos encontremos solos en el campo de batalla. Aunque Dios esté ahí, no lo sentiremos tan presente, tan cercano. Y por eso es bueno que aprendamos a tener esa comunicación. No hay nada más bello, más personal, más poderoso que una relación con Dios. Es lo más poderoso que hay. Ahí es donde derivamos nosotros todo lo que nuestra alma necesita. Por eso tenemos que orar de manera relacional, tener comunión con Dios. No hay nada más elevado para el alma humana que encontrarse con Dios, que hablar con Dios, que escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla por medio de su palabra. La oración, fijaos, no nos lleva a los talleres de Dios, no nos lleva al supermercado de Dios, no nos lleva al lugar, al hospital de Dios, nos lleva al trono de Dios. Nos pone en contacto con el Rey del universo, no con uno de sus empleados. Imagínate que tú tengas la posibilidad de hablar con una gran autoridad, con el alcalde, el presidente, el rey. Y ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, por mucho que signifique, no es comparable con tener acceso cotidiano, constante, siempre disponible, 24/7. Podemos ir delante del Rey del universo. Y vamos a despreciar esto. Y vamos a decir, bueno, lo más que puedo hacer es orar por ti. Anda, que no es nada. Poder ir con la súplica, con la necesidad de mi hermano, de mi amigo y decirle, no te preocupes, que yo voy a ir a hablar con mi Dios, con mi Salvador, con el Señor soberano. Tenemos que recargar nuestra vida de oración cada día, como estos aparatos, el móvil, todos esos aparatos que funcionan tan bien, que nos dan tanta comodidad y tanta facilidad, pero tenemos que recargarlos constantemente. Igual que tenemos que recargar nuestras relaciones con nuestros amigos y por eso les llamamos de vez en cuando y tenemos conversaciones y después de media hora hablando, dice, bueno, ¿y para qué me llamaba? No, nada, pues para hablar un rato. Pero en ese tiempo hemos dado tanto, nos han dado tanto. Cortesía, amabilidad, generosidad, consideración, amor, entendimiento. Un amigo nos entiende, aunque no sepamos expresar lo que estamos diciendo. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Y nos dice, y esto lo tenéis, potenciar vuestra vida espiritual por medio de la oración. En segundo lugar, nuestra oración, una manera de orar, es tener gratitud con contentamiento. Y cuando hablo de contentamiento, no me estoy hablando de alegría, estoy hablando de estar contentos con lo que el Señor nos da. Mira, si tú no tienes un espíritu de gratitud en la oración, lo que vas a tener es un espíritu de egoísmo. Donde no hay gratitud, hay egoísmo. Creemos que merecemos esto, lo otro y lo otro. Y si no tenemos gratitud por esas cosas, en su lugar va a haber egoísmo. Y por eso cuando veamos una persona que va en un coche estupendo o que vemos un chalet tan bonito en el mejor barrio de la ciudad, si no estamos agradecidos por lo que tenemos, si no tenemos contentamiento, vamos a estar quejicosos porque no tenemos esa casa superior.
Y cuando vemos una persona agraciada, tal vez incluso después de someterse a una operación o de machacarse en un gimnasio y de pasar hambre con una dieta, no estaremos conformes con lo que el Señor nos está dando a nosotros. Estaremos tristes porque tenemos un granito, porque tenemos una canita, porque tenemos una arruguita o una barriguita un poquito más grande. ¿Os dais cuenta? La ingratitud nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, a no considerar todo lo que el Señor nos ha dado. Y entonces seremos personas mayores envidiando la juventud y la agilidad del joven, o seremos jóvenes que anhelando y envidiando la prosperidad y el dinero o las posesiones que pueda tener el otro que es mayor, ¿verdad? Si no estamos contentos con los que tenemos, estamos descontentos con la providencia divina. Nos olvidaremos que es Dios el que nos da sin merecerlo. Por eso, orar en toda ocasión nos libra de la queja. No nos sentiremos maltratados ni por ser un grupo minoritario, ni por ser más bajitos, ni por tener este acento, ni por lo otro. Estaremos agradecidos por lo que el Señor nos da. Si ya somos ancianos y nuestro cuerpo está débil, tenemos que dar gracias por la fortaleza que el Señor nos dio, por la juventud que tuvimos. Si ya no tenemos con nosotros a nuestros padres y no podemos orar por ellos, podemos dar gracias al Señor por el tiempo en que los disfrutamos. Si nuestra economía se ve mermada por circunstancias como las que estamos viviendo, demos gracias al Señor por los tiempos en que nos pudimos permitir ciertos lujos. ¿Os dais cuenta? Por eso podemos orar siempre, si oramos con gratitud, aún en la pérdida. Yo recuerdo de niño había una señora en nuestra iglesia que siempre oraba y decía: Señor, gracias por todo lo que nos das y por lo que no nos das. Pasé años sin entender aquello. No entendía. Pero aquella mujer había entendido que el Señor a veces retiene bendiciones para mantenernos cerca de Él. Tenemos que ser agradecidos cuando tenemos abundancia y cuando llegan los días malos. Y aún en los días malos, decir: Señor, gracias porque no son peores que malos. Porque tú estás ahí controlando el mal, controlando toda situación. Bueno, en tercer lugar, la oración también nos ayuda, el suplicar al Señor nos ayuda a vencer la tentación. Recordad que el Señor nos dice en muchas ocasiones: orad para que no entréis en tentación. En la oración modelo, en el Padre Nuestro, nos enseña a decir: líbranos del mal. Sin la oración, nuestro ser interior, nuestro alma, nuestro espíritu estará vacío, estará debilitado, estará hambriento y nos sentiremos derrotados. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algún líder, de algún pastor, a veces hasta muy conocido y reconocido, que ha caído, que ya ha quedado invalidado para siempre para predicar? Otras veces escuchamos de hombres que no es que hayan caído en ningún pecado, simplemente están agotados, pasan periodos de sequedad, y simplemente van arrastrándose, cumplen con su ministerio de una manera mecánica, entran en desánimo. En otro tiempo tenían ministerios vibrantes, iglesias que crecían, ahora ha habido una división, ahora ha quedado apenas un grupito. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? No siempre ha sido un asunto de que se han dedicado mucho a las personas o a hacer grandes proyectos. Y en eso se les ha ido la energía. Muchas veces simplemente les ha faltado una vida de oración. Se han quedado sin recursos, se han ido a la guerra, no han hecho los cálculos suficientes, no han tenido las provisiones constantes suficientes y ahora están que han perdido hasta la comunión con el Señor. No es, por así decir, el éxito en el ministerio, el éxito en la vida cristiana. No depende tanto de nuestras capacidades, de nuestros logros, de nuestro talento. El éxito está en nuestra comunión con Dios, en nuestro ir constantemente delante del Señor, en no llegar a la desesperación por falta de comunión con el Señor. Nosotros por eso tenemos todo ese arsenal, todo ese material que el Señor nos da para que nos acerquemos a Él. Y para que podamos llegar a las conclusiones que lleva el apóstol Pablo, que en contextos de esto,
O como nos dice, o le escribe a los filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está limitado a los asuntos espirituales. Cuando estoy en Cristo, cuando mi vida de oración es constante, tal vez no vibrante, pero real, es que puedo decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la realidad que el Señor nos ofrece. Cuando nosotros mantenemos abierto esta línea de suministro, podemos regocijarnos en el Señor, cualquiera que sea nuestras circunstancias. Bien, se me va el tiempo y quiero ir a los 2 puntos que nos quedan en esta mañana. El cuarto, que es hablar de orar con perseverancia, y el quinto, que es orar por todos los santos. Orar con toda perseverancia. Es como si el apóstol dijera, con todo esto en mente, manteneos alerta y continuad orando. Fijaos, el apóstol Pablo hubo un momento en su vida y en su carrera, en su ministerio, que tuvo un problema terrible. Lo que era no lo sabemos. Él prefirió no decirlo. Pero él lo llamaba un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Eso lo atormentaba. ¿Y qué hizo Pablo? Como era un hombre que creía en la soberanía de Dios, dijo, bueno, lo acepto sin más. Dios soberano me lo da, no hago nada. No, dice que oró. Y después de orar, siguió orando y luego siguió orando. Una y otra vez le suplicó al Señor que le quitara aquello. Pero sabemos que Dios no lo hizo. ¿Y qué es lo que hace Pablo finalmente? Lo podemos leer en 2 Corintios 12:9. El Señor le habla y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fijaos, el problema continuó en Pablo. Lo que fuera, continuó en su vida. Él se sintió más débil que nunca, pero no se sintió solo. El Señor, en lugar de darle la bendición de quitarle aquello, le dijo, yo voy a estar contigo. En lugar de solucionarte el problema va a estar, pero yo voy a estar contigo de una manera en que lo vas a experimentar con más intensidad. Vas a notar cada día más lo que significa mi gracia, mi presencia en tu vida. Si yo te quitase esto, no estaría tan íntimamente relacionado contigo. Tú no sentirías mi presencia de la manera que lo vas a sentir ahora que yo voy a mantener esta situación, pero te voy a asegurar mi gracia. Así que Pablo siguió orando hasta que Dios le dio la respuesta. Y la respuesta es, Pablo, te voy a dar más de mí mismo. ¡Qué consuelo! ¡Qué fortaleza! Saber que el Señor me ama, que me ha escuchado, que ha aceptado mi solicitud, pero en lugar de quitarme ese sufrimiento, dice, yo voy a estar contigo. Así que Dios lo que hace es combinar esas experiencias de sí mismo que Él nos brinda con nuestra condición individual. Vas a estar ahí, vas a seguir la misma situación, no te voy a quitar el problema, pero voy a estar contigo. Qué simple la respuesta, ¿verdad? No es lo que Pablo esperaba. Y el Señor a veces nos susurra de esa manera. A veces, cuando estamos tan abrumados, son pequeños detalles. Ese pajarillo que se posa en la ventana y está allí un momentito y nos hace recordar que Dios alimenta a los pajarillos. A veces es el abrazo de un ser querido. A veces es una nota que alguien nos envía, alguien que hacía tiempo que no nos habla. Y el Señor nos susurra al oído, estoy contigo. A veces es su palabra. Es como nos responde con más frecuencia, ¿verdad? Y a veces de esa manera nuestro corazón vuelve a fortalecerse y vuelve a correr y sigue adelante. Y el Señor nos está diciendo, el cielo no se ha cerrado para ti. Toca, insiste, sigue orando. Ahora es cierto también, y no quiero, como ahora estamos con esos eslóganes, todo irá mejor, todo pasará. Yo no quiero unirme a ese tipo de cánticos vacíos y que no significan nada. Hay ocasiones en que el silencio de Dios es terrible. Hay situaciones en que cuesta esperar en el Señor. Y en esas circunstancias lo que tenemos que hacer es seguir esperando, seguir dependiendo de Él. El salmista lo entendió cuando dijo en el Salmo 27 a su alma, después de ver que el Señor tardaba en responder, dice, aguarda en Jehová,
espera y aliéntese tu corazón. Sí, espera, no en ti mismo, no en un cambio de circunstancia, no en un nuevo ciclo de salud, no un nuevo ciclo económico. Espera en Jehová. Y por eso también encontramos en el Salmo 130, versículo 6, al salmista dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay situaciones en nuestra vida que parece una noche de tinieblas que nunca se acaba. ¿Y qué podemos hacer por acelerar el amanecer? No podemos hacer absolutamente nada. Pero esa espera puede ser provechosa cuando miramos al Señor, cuando esperamos en Él. Señor, me quedan horas, me quedan días, me quedan semanas, me puede quedar el resto de mi vida con este sufrimiento, pero espero en ti, como el centinela espera a la mañana. Y eso alivia mi dolor, eso me llena de esperanza, eso me trae un rayo de gozo y de alegría. Es posible que tarde el amanecer y es posible que amanezca un día lleno de nubes, que tarde aún más en ver el sol. Pero no me sentiré agobiado, no me sentiré abandonado por el Señor cuando esté en comunión con Él. Por eso el Señor nos llama a perseverar en la oración. Y muchos de los santos de Dios experimentaron, y sobre todo aquellos que escribieron estos pasajes del Nuevo Testamento, acabaron siendo torturados y siendo muertos. Y parecía que la mano del Señor se había cortado para ellos. Pero en esos momentos de crisis, en esos momentos de angustia, pudieron recordar la angustia de su Señor, que estaba allí en Getsemaní clamando, Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa. Así que en el peor de los casos, en la situación más angustiosa, recuerda el clamor del Señor. Si eres un hijo de Dios, recuerda el clamor de tu Salvador, que en la cruz, cargando con su pecado, era inevitable porque Él había hecho un pacto con su Padre, de que para que tú puedas ser salvo, Él tenía que ser condenado. Recuerda su grito de angustia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su abandono fue absoluto. Su abandono no fue simplemente para hacer un paripé. Fue abandonado en la hora de las tinieblas, donde el poder del enemigo se manifestó de mayor manera sobre el Señor. Él estuvo allí firme, sostenido. Él clamó al Padre y el Señor le dio la victoria. Y al tercer día le resucitó de la muerte. El Padre estuvo con él, fue su consuelo, estuvo a su lado. Y no hubo allí un coro diciendo todo está bien, esto acabará bien. Tonterías. No siempre todo acaba bien. Muchas veces nos pasa como el apóstol. Muchas veces tenemos que ir allí al tanatorio. Y muchas veces tenemos que despedirnos del ser querido. Y muchas veces tenemos la confirmación del médico de que esta enfermedad no tiene cura. Pero hay algo que nadie nos puede quitar, la comunión, el amor, la certeza de que nuestro Dios todo lo provee. Por eso dice el apóstol aquí en este versículo, con todo esto en mente, manteneos alerta y seguir orando. Y termino. Lo último que nos dice el apóstol, orad por todos los santos, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para nosotros luchar contra Satanás tenemos que saber que formamos parte de un ejército. Todo esto está dicho en plural. Si tú eres un cristiano, no estás solo en esto, formas parte de un ejército. Así que deja de preocuparte solo por ti. Hay muchos compañeros guerreros a tu lado. Están luchando igual que tú. Ora por ellos. Lo que les suceda a ellos te va a afectar a ti. Y lo que te sucede a ti les va a afectar a ellos. El apóstol Pablo lo dice muy claro en 1 Corintios 12. De manera que si un miembro del cuerpo, de la iglesia, si un miembro padece, todos los miembros con él se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si tienes éxito, tú personalmente tienes éxito contra Satanás, eso ayudará a tus compañeros. Ellos disfrutarán de tu éxito. Si tú defiendes y por aquí no entra el enemigo, a ellos no les afectará. Ahora, si tú fallas, si los estás poniendo a ellos en riesgo, si ellos fracasan, tú también acabarás herido.
El apóstol Pablo se identifica tanto con el resto de cristianos que hablando a los corintios dice, ¿quién de vosotros enferma y yo no enfermo? Aunque esté en la distancia, no penséis que a mí no me afecta, que yo ya estuve entre vosotros, os di de comer, os alimenté, os cuidé, os pastoreé y ahora todo me da igual. No. Si alguien os hace tropezar, si alguien os engaña y caéis en el pecado, yo me veo afectado por ello. Yo me lleno de indignación por eso. Una de las mayores curas contra el egoísmo es la oración. Tienes que recordar que somos como los mosqueteros, ¿te acuerdas, no? Del eslogan que ellos repetían, todos para uno y uno para todos. No hay cosa más verdadera que esa en el mundo espiritual. No vivimos nuestra existencia espiritual de manera aislada. Así que cuando ores, no ores solo por ti, ora por los que están a tu lado, ora por los que están en el mismo campo de batalla lejos de ti, orando en todo tiempo por todos los santos. Quiere decir que no debes orar, no, yo oro por mí y por mi pequeña congregación. No, ora por la iglesia en todo el mundo. Incluso ora por la iglesia apóstata, por aquellos que tienen sana doctrina, por aquellos que se han apartado, porque si en algún momento, si hay algo de pueblo de Dios en ellos, ora para que vuelvan en sí, ora para que sean rescatados de su error. Ellos también están sufriendo estrés, a ellos también las circunstancias se les vienen encima. Hay algunos por los que debes orar porque ellos han dejado de orar por sí mismos. Cualquiera que sea la circunstancia, analízala, júzgala, haz lo que quieras, pero ora por ellos. Siéntete parte del pueblo de Dios, no solamente los que conocen sus rostros y sus nombres y apellidos. Es posible que hayan caído. Es posible que hayan afrentado el nombre de Dios. Por supuesto que no lo merezca, pero deja de orar solo por ti mismo. Hay cristianos en este mismo momento. Hoy hay cristianos que son perseguidos solo por serlo. Hay cristianos que hoy morirán como mártires por dar testimonio del Señor. La guerra espiritual no es un asunto local, personal. Satanás no solamente te ataca a ti, me ataca a mí, nos ataca a todos en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, pero a todas las iglesias de Madrid, a todas las iglesias de España, a todas las iglesias del mundo. Ora por todos ellos. Intercede por aquellos que no oran por sí mismos. Uno de los mayores problemas del cristianismo del siglo XXI es el egocentrismo. Solo pensamos en mi salud, en mi éxito, en mi situación, en mi reputación, en que me han ofendido, en mi posición espiritual, en mi salud espiritual. Oramos respecto de mí, por mí, para mí. Yo. No dejamos de orar por eso. Tenemos que recordar que no estamos solos. Todo el pasaje está dicho a la iglesia, a todo el pueblo de Dios en todo lugar, comenzando por Éfeso, pero extendiéndose a todo el mundo. Y así nosotros tenemos que orar por los cristianos jóvenes que están rodeados, esta generación de jóvenes, tus hijos, mis hijos, sean pequeñitos o ya adultos jóvenes, están expuestos a mayores tentaciones que ninguna otra generación de jóvenes. Ora por ellos. Ora por los padres cristianos que se ven desbordados, que no saben, entre tantas voces del mundo que le dicen cuál es una verdadera paternidad y la que no es. Ora por ellos. Ora por aquellos que están solteros, que luchan con su soledad. Ora por aquellos de mediana edad que ven que su vida ya entra en una fase que se aproxima al final y ven que su vida tal vez no tiene sentido. Ora por aquellos ancianos que ya se ven debilitados, que ven que ya no pueden hacer por el Señor lo que hacían antes y eso los deprime, los llena de dudas, que ven su vida cercanas a la muerte y hay un pánico en sus corazones. Eso es una realidad. Ora por todos los santos, ora por los pastores, ora por los maestros de la escuela dominical, ora por los profesores en los seminarios, ora por aquellos que están en orfanatos cuidando de niños y dándoles un testimonio de la fe. Ora por los hombres de negocios que tienen que hacer la declaración del IVA y son tentados a hacer trampas. Ora por los profesionales, los médicos, los abogados. Ora por aquellos que tienen trabajos manuales para que lo hagan como para el Señor. Ora por aquellos que están siendo observados mientras trabajan, que son criticados en sus trabajos. Ora en todo tiempo, ora por todos tus hermanos, ora por los cristianos perseguidos, ora por los que están en prisión. Dice el autor de Hebreos,
acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. ¿Cómo orarías tú por ti mismo si estuvieses en una cárcel por ser cristiano? Imagínatelo y ahora ponte a orar por aquellos que no lo imaginan, sino que eso es una realidad para ellos. Sabemos el testimonio de tantos cristianos que, por ejemplo, cuando estaba el muro y cuando había esos gulags donde los cristianos eran encarcelados a veces de por vida. ¿Y qué es lo que el testimonio que dan? Que aunque ellos sufrían persecución, sufrían tantas angustias, sentían que había hermanos que estaban orando por ellos. Querido, esto de la oración no es una broma. Esto no es algo que dejamos para cuando nos sentimos bien o cuando estamos en el modo, no, cuando estamos en ese espíritu. No, no. El apóstol dice, no os olvidéis de orar. Y siempre que oréis a Dios, orad en el Espíritu, que Él sea el que dirija vuestra oración. Manteneos alerta, no os durmáis en esto, no os deis por vencido, perseverad y pedid siempre en vuestras oraciones por todo el pueblo de Dios. Que Él nos bendiga y espero que esta serie que hoy concluyo haya sido de bendición para todos, que nos haya estimulado, que nos haya abierto los ojos a la realidad espiritual que vivimos. Que demos gracias al Señor por estas herramientas que nos da y tengamos este suministro constante. Señor, no sé manejar la espada como debo. Señor, me han roto el escudo. Señor, tengo las sandalias rotas. Señor, provéeme de nuevo. Eso es lo que el apóstol dice. Perseverad en la oración. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que la próxima semana podamos encontrarnos algunos físicamente, los que tienen que continuar recluidos en casa, que el Señor también os bendiga, que tengáis un buen domingo, sigue siendo día del Señor, démosle la gloria, oremos por los hermanos que ahora están amaneciendo y van a tener sus reuniones, oremos porque el Evangelio corra y sea glorificado, porque Satanás no tenga nada que ver con nosotros, porque tengamos victoria. Gracias por vuestra atención, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este medio de la oración que tú nos das para acercarnos a ti. Gracias porque siempre nos escuchas, porque siempre nos respondes. Enséñanos también a interpretar tu providencia, cómo nos respondes, porque a veces a cambio de lo que te pedimos, tú prefieres estar manifiesto de una manera más clara, más notable en nuestras vidas. Señor, que no tengamos pataletas porque no respondes a nuestros mimos y a nuestros antojos. Que, Señor, si tú te ofreces a ti mismo, que te recibamos en nuestros corazones, que caminemos contigo y que te prefiramos a ti a cualquier bendición que tú nos puedas dar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.